Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Bueno, estamos de vuelta. Qué privilegio aquí estar en este canal, ¿no? Acá entre nos. Así que este día siempre, como saben, venimos por hablar de testimonios y tenemos también, siempre hemos venido acá a hablar de temas y todo eso, pero hoy tenemos un testimonio y quiero presentarle la persona que ha venido a este lugar para testificar lo que Dios ha hecho sobre su vida. Así que les presento mi hermano Carlos. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo? bien, Nata. Muchas gracias por tenerme aquí. No, de nada, Es un de nada. privilegio estar en un canal que Dios ha puesto en tu corazón y Amén. sabemos que esta plataforma, si se usa para hacer otras cosas, también puede ser usada para predicar el Evangelio. Amén, Así que así es, así es. No, qué privilegio tenerte acá, Carlos, de veras. Yo sé que hemos quedado de acuerdo en cómo no vamos a hacer ese video y todo eso. Y llegó otro tiempo, ¿no? Y creo que este es el tiempo de Dios cuando colocan las cosas y vamos a darle. Ahorita queremos como que contar lo que Dios ha hecho sobre tu vida, porque hay una frase que yo apenas dijo la pastora hace tiempo, par de semanas, meses atrás, donde dijo: hey, ve, tú ves la gloria de Dios ahora, ¿no? Porque refleja a través de uno, pero no sabes su historia, ¿no? ujú. Entonces, hay mucha gente que tal vez va en la iglesia intimidad con Dios y ya ven, wow, el Carlos acá, así, ¿no? Sí. Pero no saben su historia. Así Ya. que ahorita vamos a contar la historia de que cómo era un Carlos, cómo ha sido tu vida antes de no conocer a Jesús, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes, Carlos? A ver si nos cuentas un poquito y ya después de eso preguntamos otras preguntas y todo eso. ¿Cómo era tu vida antes? Pues mi vida antes de conocer a Jesús era una vida como cualquier joven, o sea, Mm, conocer de Dios. Y siempre lo digo, yo siempre conocía de Dios, mm, pero nunca conocía a Dios. Es wow. una gran diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios, porque yo siempre crecí en el Evangelio. Mm, Yo crecí en una iglesia, yo era un niño de 9 años predicándole a niños de mi misma edad. mm, Es como que, o sea, yo siempre estuve en la iglesia, pero como digo, siempre conocía de la palabra de Dios, siempre conocí de los pastores, pero nunca tuve una intimidad con Dios, wow. porque nunca me guiaron a tener esa intimidad con Dios, sino Mm, que sí, sí. siempre me predicaban de un Dios bueno, un Dios que sana, un Dios que no es enojón, un Dios, ¿sí me entiendes? Pero nunca en verdad me guiaron a conocerla Mm, verdaderamente cómo Dios trabaja. wow, yo creo que una de las cosas, yo creo que entra en mi vida también, que allá en mi país, en Guatemala, a mí y también mis padres me mostraron, ¿no? El camino, pero Sí, conocí de Dios, dijeron, no, este es el Dios que creemos nosotros, pero nunca tuve un encuentro con Dios, ¿no? Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, es ahí donde las cosas se cambian, ¿no? sí, Y eso me impacta, ¿no? Porque tus padres o tus abuelos mis abuelos, te sí. mostraron, ¿no? Como que este es el Jesús, el bueno, el que, como vos decís, porque llega una temporada cuando nosotros no ponemos, bueno, Dios nos llama para obedecer las cosas, ¿no? Cuando no hacemos caso y Dios nos permite, bueno, dale pues, haz lo tuyo, ¿no? Y es ahí donde las cosas se nos complica la vida y mientras vamos profundo la vida se nos pone duro y todo eso, y es ahí donde decimos como que, hey, pero si creemos que tenemos un Dios que todo va a ir bien, aunque nosotros, porque las cosas vienen difícil también, Sí, así que, entonces, ¿cómo llegaste? ¿Cómo conociste tú? Porque tú dices que tus abuelos te presentaron un Dios, ¿no? Pero nunca has tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo llegaste en ese punto? Yo sé que hubo un proceso a través de sí. esa, ¿no? Mi proceso fue, pienso que un poco diferente a como muchos jóvenes, eso pienso, ¿no? Ujú, Pero porque yo serví en iglesia o yo iba a la iglesia desde que, o sea, desde pequeño, ujú, entonces digamos que yo era cristiano hasta los 15 años. O sea, por 15 años yo iba a la iglesia. Fue un momento donde yo cuando llegué a este país, yo todavía iba a la iglesia aquí. mm, Yo siempre
aunque mis papás no quisieran ir, yo era el primero en alistarme y yo decía, vamos a la iglesia. Pero hubo un tiempo donde pues yo vi que ellos empezaron a dejar de poner esfuerzo para ir a la iglesia, entonces dije, ¿para qué poner esfuerzo yo? Wow. ¿Sí me entiendes? Porque no conocía a Dios, sino que era como, "Ok, entonces, ¿para qué voy a la iglesia si mis papás no quieren ir?" Wow. Entonces ya cuando empecé la high school fue cuando empecé a conocer cosas que nunca había conocido. Fue cuando empecé a escuchar sobre alcohol, escuché sobre drogas y todo eso, ¿no? Pero nunca tuve ese deseo por las drogas o por el alcohol. Hasta que llegó un tiempo donde me junté con gente que no tenía que juntarme. Wow. Y fue un proceso difícil porque yo tenía un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y es como el pastor Eddie dijo el último SWAT. Dijo, hay que tener una decisión. Toma una decisión porque no puedes estar afuera y estar adentro. Entonces la decisión que yo tomé es, ¿sabes qué? Saco mi pie de la iglesia. Wow. Y dije, ya, aquí ya tuve mi decisión, voy para afuera, que pase lo que tenga que pasar, porque esa era mi mentalidad, ¿sí? No, yo conocía a un Dios que sana, un Dios bueno, pero fue hasta que, como dices tú, Dios dice, haz lo que tú quieres, yo te dejo hacer lo que tú quieres. Wow. Ve, yo te entrego lo que tú quieras hacer, hazlo tú, a tu manera. A tu manera hazlo y te das cuenta que no puedes hacerlo nada si no es conmigo. Wow. Y fue un tiempo donde mi abuelo iba a la iglesia, yo lo iba a dejar a la iglesia. Él me decía, ¿te vas a quedar? Y yo decía, no, yo no quiero quedarme en la iglesia. Wow. Pero había tiempos donde sí lo acompañaba, pero ya no sentía esa pasión por la iglesia. Entonces yo nomás iba para complacerlo a él. O sea, no era para buscar intimidad con Dios o nada de eso. Yo iba para complacer a mi abuelo, ¿no? Y él era un hombre que me inculcó de la palabra, me inculcó la iglesia. Él era muy servidor, él predicaba, él cantaba. Pero yo por complacerlo a él decía, ok, me quedo hoy. Pero las otras veces yo nomás lo iba a dejar, lo dejaba. Hasta que llegó un tiempo donde ya no lo quería ni ir a dejar, porque no quería escuchar que me preguntara que me quedara en la iglesia. Pero ahí fue donde hubo un tiempo donde él empezó a enfermarse y fue cuando me recordé, oh, pero existe un Dios que sana. Yo oraba, pero esa oración no era de corazón, sino era porque así me habían dicho. Si tú le oras a Dios, Él sana. Oh, ¿Sí wow, me entiendes? sí, es como sí. que, Sí, sí. aunque lo oro y Él lo va a sanar, ¿y qué pasa? Pero llegó un tiempo donde ya él se enfermó y hace 6 años atrás, no, 5 años atrás, perdón, él falleció y ahí fue donde mi mundo se vino abajo. Fue en un tiempo donde sí le doy gracias a Dios porque él vino y vio graduarme y eso era un sueño que él tenía desde que yo era pequeño. Me dijo, yo quiero verte graduar. Y Dios lo permitió y en ese mismo año Dios, digamos, se fue, ¿no? Fue cuando yo dije, hasta aquí, Dios no existe, Dios no es real, el Dios que me predicaron no es real. Wow. Dije yo, nunca vuelvo a ir a una iglesia, jamás. Y lo más fuerte es que yo no lo dije así, sino que yo volteé al cielo y dije, tú no eres real. Wow. So, yo buscaba una excusa para culpar a Dios y la encontré. ¿Sí? Entonces, yo escuchando un día y aquí tengo un versículo que entre esa misma escena me conecté mucho porque dice en Salmos 22, 1 y 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es como que, o sea, yo clamaba, Dios, sánalo, si tú eres real, lo vas a sanar, y no pasó. Entonces dije, Dios no existe, no es real, no quiero saber de la iglesia nunca más. Y ahí fue cuando sí empecé a tomar, fumar, empecé a hacer cosas que yo nunca pensaba hacer. Entonces fue un momento donde
Dios quería probar mi fe. Yo pienso que lo veo así de una manera donde Dios me quiere llevar por ese proceso. Ujú. Entonces yo un día fui a un campamento con mis amigos y fue la primera vez que yo tomé hasta. Wow. Y me recuerdo, siempre pregunto esto, ¿por qué me recuerdo de las cosas si cuando estás tomado dicen que no te puedes recordar? Ujú. Pero siento que Dios permite que recuerde para yo poder testificar lo que Dios hizo en mi Wow, vida. wow. Porque esa noche yo claramente recuerdo que yo empecé a llorar, ya bien tomado, ¿verdad? Y yo miraba al cielo, pero a la persona que yo clamaba no era Dios, Mm. era mi abuelo. Yo le decía, abuelo, perdóname, porque yo sé que no me quisieras ver así. Perdóname, te fallé. Pero a mi abuelo, nunca a Dios. Wow. Es una gran diferencia porque yo todavía en mi corazón yo no sentía ese, ese amor por Dios, ¿sí? Porque yo lo había perdido. Entonces yo cerré mi corazón. Mm. Y esa noche recuerdo que yo dije, Dios, dije, abuelo, perdona. Mm. Y pasó, ¿no? Ya pasaron el tiempo, ¿no? Para hacerlo más corto. Pasó el tiempo y hace 2 años atrás, si no me equivoco, 2024, Ujú. fue en un tiempo donde yo ya estaba metido en el alcohol profundamente. Mm. Tomaba de lunes a viernes, de lunes a domingo, todos los días. Me juntaba con amigos y vamos a tomar, sí, sí, sí. Vamos a, porque el alcohol te hace olvidar tus problemas, Ujú. pero es temporal. Wow, wow, me llama mucho la atención esta, porque vos dijiste de temporal, ¿no? Porque yo creo que mucho en el mundo ahorita, yo creo que ahorita, hace tiempo, hasta va a pasar, ¿no? Porque yo sé que el enemigo lo que trata es desenfocar su identidad, desenfocar a los jóvenes y meter en ese mundo, ¿no? Sí. Y algo que hace el enemigo que te ofrece primero, te dice, mira, aquí tengo todo para vos, háztela, te doy y todo, pero ya después, cuando ya estás metido adentro, ya te empieza a acusar, te Sí. dice, oh, mira cómo vas a salir, ya no Ujú. puedes salir y todo eso, pero el enemigo te ofrece lo temporal, ¿no? Porque si tú vas, porque como dijiste, vas en una fiesta, pasas yo no sé cuántas horas, te sales, te sientes igual, te sientes lo mismo que Sí. estás, te sientes vacío, te sientes, no sé, como así de deprimido, Ujú. lo que sea, ¿no? Pero lo que te ofrece Dios creo que es lo terrenal, lo eterno. Porque si te da, porque eso nada te quita. Porque, por ejemplo, si estás pasando vacío, estás pasando depresión, cuando Dios te da una paz, un paz, dice la Biblia que un paz sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Sí. Wow. Sí, entonces yo, como digo, tomaba lunes, martes, miércoles. Mm. Y pasé así por un buen rato, digo, 3, 4 meses así, Mm. todos los días. Y como te dije al principio, dije unas palabras que Sí. nunca volveré a una Ujú. iglesia. Y, y siempre me invitaban a la iglesia, que es lo que yo siempre decía, hey, pero ya no, Ya no. deja de molestarme, que yo no voy a regresar a una iglesia. Wow. Yo me recuerdo que la mamá de mi mejor amigo siempre me decía, Carlitos, yo veo un propósito en ti. Mm. Dios te habla. Yo no ignoraba el mensaje. Yo le decía, yo no quiero ir a la iglesia. O le decía, sí, yo voy. Nunca iba. Wow. Y iba a otro lado, a una tienda, y esto me tocó mucho esa vez que yo fui a un Walmart. Y pasé por un pasillo, ¿no? Y estaba un Ujú. muchacho y yo le dije, con permiso. Y él se volteó y me dijo, muchacho, te quiero hacer una pregunta. Y le digo, está bien, ¿tú eres cristiano? Y yo le digo, era. Y me dice, es que de todas las personas que pasaron aquí, tú eres el único que dijo con permiso. Y eso solo hace un cristiano, alguien que tiene a Dios en su corazón. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿sí me entiende? Y Sí. me dio un flyer y me dijo, te invito a mi iglesia. Y le digo, pero yo no quiero ir a una iglesia. Wow. O sea, sí es como Dios Te estaba está. hablando, pero yo ignoraba el llamado.
Wow, una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque sabes que Dios te permite que vayas haciendo tus cosas, pero Dios nunca nos suelta, ¿no? Yeah. Porque es por su gracia y por su favor, porque, por ejemplo, lo que tenés ya ahora vos, lo que yo tengo es por su gracia y Sí. por su favor. Wow, siempre nos va todavía ahí va a estar con nosotros, aunque nosotros, porque en la Biblia dice que nosotros tenemos el libre albedrío, ¿no? Que nosotros podemos hacer lo que Lo que queremos. queramos, pero Porque Dios no te obliga, no, yo quiero tomar esta, Dios no te dice, no, 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 sino que vos tenés la decisión que tú si lo vas a hacer o lo vas a dejar ahí, ¿no? yeah. Wow. So, él te da el chance de que tú vayas y pruebes. Pero siempre está el Siempre está favor y ahí, sí, la gracia. porque ya yo fui, de repente agarré un mensaje de un amigo, hey, te invito a la iglesia. Le digo, o sea, no quiero ir a una iglesia, ¿por qué Wow. me siguen invitando, Wow. sí? Y yo me enojaba y decía, pero es que yo no quiero ir a una iglesia. Mm, Y me recuerdo una vez que unas palabras que el pastor de mi otra iglesia me dijo, que él me dijo, ¿sabes que yo hablé con tu abuelo antes de que él muriera? Y él me dijo que lo que él deseara es que tú regresaras a la iglesia. wow. Y vamos otra vez con lo mismo, sí. Pero eso sí me dejó pensando, Ujú. ¿será cierto o solo quiere engañarme? Mm, ¿Cómo trabaja el enemigo? No, te pone ujú. pensamiento. Bueno, y ya hubo un abril 20. No sé si muchos jóvenes saben que es un abril 20. Es 4/20. Es un día que las personas del mundo han normalizado Mm, un día de fumar todo el día. wow. 4/20. Entonces yo quería encajar. Y Mm, dije, ¿sabes qué? Quiero probar qué es. Una noche fui a un smoke shop a ujú. comprar gomitas. Agarré una bebida en un vaso blanco. No sabía que tenía la bebida. Agarré gomitas, agarré un vapeador. Haz de cuenta que yo nunca había entrado a una de esas tiendas. Mm, Pero esa noche Dios dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres tentarme otra vez? Dale. Entra. mm, Te dejo que entres y pruebes. Fui, compré, iba manejando y me recuerdo que me tomé 2 gomitas. Comí 2 gomitas, tomé la bebida que no sabía qué era y yo manejando y en la noche estaba lloviendo. Y recuerdo que fui a la fiesta, ujú. llegué a la fiesta, 3 minutos en la fiesta y empecé a alucinar. Mm, Yo empezaba a ver gente que, o sea, regresando a mí, yo la miraba entrar y la saludaba, pero al mismo tiempo volvía a entrar esa persona. mm, Y yo como que, pero si te acabo de hablar. Dijo, no, no pasa nada. Y yo me quedaba viendo así, miraba, alucinaba, gente riéndose. Y me recuerdo que esa noche mi amigo entró y yo lo saludé. Y de repente volvió a entrar otra vez. Lo volví a saludar. Volvió a entrar otra vez y dije, ¿qué está pasando? Yo dije, ¿sabes qué? Me quiero ir. mm. Me quiero ir a mi casa, me pueden ir a dejar. Y me dijeron, no, ya va a empezar la pelea, acuéstate a dormir. Y yo fue cuando yo dije, pero cuando tú me ocupabas, yo nunca puse pero, siempre te Mm, ayudé. Y me recuerdo que esa noche yo entré al baño para lavarme la cara, ¿no? Pensando que se iba a quitar. Y me miré al espejo y mis ojos estaban rojos. mm. Rojos donde yo podía reflejar que el enemigo había tomado posesión de mi vida esa noche. Wow, solo que lo que hiciste en ese, entraste en un portal donde... Yo mismo abrí ese portal Mm, porque yo quise encajar donde no encajaba. wow, Y yo me miraba al espejo y es como que el enemigo me dijo, te tengo ya. wow, Mis wow. ojos estaban rojísimos y me lavaba la cara y me puse así tembloroso, me quería ir a mi Mm, casa. Y yo les dije, ¿sabes qué? ¿Me llevan a mi casa o manejo? wow. Y me subí al carro mío. Ujú. Y la persona que era dueña de la casa me dijo, no, tranquilo, yo te llevo. No era mi amigo, no era nadie, no lo conocía. Pero ahí es cuando entendí, Dios puso a esa persona para llevarme a mi casa. Wow. Porque ninguno de mis amigos se ofreció a llevarme a mi casa. Mm, Y ya dije, ok, llévame, pero necesito que alguien se lleve mi carro. Si no, no me voy. Y mi amigo se llevó mi carro. mm.
pero ya fue porque él quiso, ¿no? Ujú. Entonces yo iba al carro, me subí a la troca de él y íbamos manejando. Y me recuerdo, por eso te digo, no sé por qué me recuerdo de esto. Si se supone que cuando estás así no te recuerdas al siguiente día. Ujú. Pero yo recuerdo cada detalle de esa noche. Y me recuerdo que iba por el 45 en la Airtex Ujú. y el mismo sign lo miraba pasar muchas veces. Y el tiempo no paraba. El tiempo no avanzaba. El tiempo no avanzaba y yo miraba el reloj y cuando vamos a llegar a la casa. Y el Ujú. tiempo volvía a recuperar otra vez eso. Hasta que tuve una visión donde miraba yo a mi carro chocar en el freeway. Wow, Como que si yo hubiera manejado esa noche, eso es lo que hubiera pasado. wow, Yo wow. chocaba el freeway, el carro se volteaba, yo miré mi cuerpo sangrando, yo miré a policías, yo miré ambulancias, yo miré de todo esa noche. Wow. Y en el transcurso de yo sentir que había chocado, empecé a golpear mi cabeza en la ventana de la troca. Mm. Y empecé a gritar, choqué, estoy muerto. Mm. Pero yo escuché una voz que decía, tú estás vivo, tranquilo, yo te tengo. Y hace cuenta que ahora mi esposa era la que estaba conmigo ahí. Ujú. Ella era la que me estaba hablando, tranquilo, pero yo no escuchaba su voz. Yo escuchaba otra voz que decía, tranquilo, yo te tengo. Pasé así por, no me recuerdo cuánto tiempo, lo mismo repetía, Ujú. me quedaba dormido, me levantaba y miraba policías, me les corría a los policías, mi cara sangrando, mi cuerpo con sangre, mi carro destrozado. Wow. Y llego a la casa y ya digo que ya estamos en casa, ¿no? Aquí ya pasó, nadie se da cuenta. Y me acuesto en mi cama y de repente empiezo a gritar en mi cama. Wow. Y empiezo a decir, estoy muerto, ¿dónde estoy? Estoy en un hospital. Me recuerdo que veo una enfermera de blanco, pero no miré su cara. Mm. Y, y ella me decía, tranquilo, ya te tenemos, estás bien. Yo digo, no, estoy muerto. Empecé a Mm. gritar, miré así para arriba y miré una luz blanca. Wow. Pero en esa misma luz yo vi una enfermera volando, pero no miré su cara. Y me decía, tranquilo, estás bien, yo te tengo. Y yo decía, no, estoy muerto. Yo miré mi cuerpo en un ataúd Mm. y miraba mucha gente alrededor de mi ataúd diciendo, llorando, diciendo, pero ¿por qué Carlos? ¿Por qué él? Si él era un buen muchacho. ¿Por Wow. qué? Y hace cuenta que eso empezó como un lapso de a las 10 de la noche. Ujú. Y eran las 12 y yo todavía en ese estado. Y mi papá entró a mi cuarto, se dio cuenta que yo andaba drogado, no sé qué andaba, y empezó a querer quitarme ese, ¿sí? Me metió al baño, no se me pasaba, me le corría a mi papá, él me tuvo que amarrar, y cuando él me amarró, yo vi las esposas de los policías. No vi a mi papá. Nunca vi Wow. a mi papá, ni a mis hermanos, ni a nadie que estaba alrededor de mí. Yo miraba la calle en el freeway. Eso es lo que yo visualizaba, pero Mm. yo estaba en la casa. Empecé, me metieron al baño, me caí, todo, me golpeé la cabeza, corría, gritaba que estaba muerto, hasta que llegó un tiempo de, creo que era la 1 de la mañana, y seguía en ese mismo, Ujú. pero hubo un tiempo donde yo le pedí perdón a mi papá, porque Ujú. logré reconocerlo Ujú. cuando me estaba agarrando, ¿no? Pero él me dijo, no me pidas perdón a mí, pídele perdón a Dios. Wow. Y, y yo empecé a orar. Me recuerdo que yo empecé a orar en ese estado, empecé a orar, empecé a decirle, Dios, perdóname. Y si tú eres real, esto se me va a pasar. Y te prometo que si tú me quitas de este estado, yo busco una iglesia. Wow. En el nombre de Jesús. Amén. Nomás dije amén. Ni 2 segundos y se me quitó. Mm. Y empecé a ver y dijo, estoy en casa. Estoy en casa, estoy bien. Y hace cuenta, las mismas palabras que yo dije de nunca volver a una iglesia, es lo que yo le prometí a Dios. Buscar Ujú. una iglesia. Wow. Algo me impacta, ¿no? Que tú dijiste que vistes allá arriba, ¿no? Y oraste.
Y algo que dice en la Biblia que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y creo que una de las cosas que lo que nos pasa, por ejemplo, en tu vida, lo que pasó y todo eso, y siempre es así mirar arriba, ¿no? Porque ahí es donde viene nuestro socorro, donde viene Dios a tomarnos, a librarnos, no sé qué situación lo que nos está pasando, y me impacta eso, este versículo entra en tu vida, Sí. ¿no? Cuando te pasó todo eso, ¿no? Y wow, de veras me impacta todo eso. So, en ese tiempo es ahí donde tú dijiste, cuando dijiste a Dios, como que desde que si me pasa y te pasó todo, Se me se pasó. te, A lo sí, más yo dije, Dios, si tú eres real, me vas a quitar de este estado. wow. Y busco una iglesia. Y ahí donde, Y se me pasó, ¿no? Pero yo hice una promesa que no cumplí. mm, Pasaron 2 meses y yo seguía, pero ya no tomaba. Decidí no tomar, no fumar, decidí alejarme de las personas, pero no busqué una iglesia, sino. Entonces pasó el siguiente mes, tuve un accidente. o sea, eso quiere decir todavía el enemigo intentó como Intentó, que sí, de lo que viste en tu visión que iba a pasar, todavía el enemigo intentó como que ajá. quitarte tu vida, wow, eso, Y es tan inexplicable algo que yo siempre manejaba ese cinturón. mm, Y yo me acuerdo que yo presentía que iba a chocar. Pero yo dije, no sé por qué. Me puse el cinturón, me bajé en la salida, 3 minutos después choco. wow, Y ahí es cuando dije, Dios, wow. tú has estado conmigo durante todo este tiempo. Mm, Y fue donde yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. mm, Perdí mi carro, quedó destrozado. Y muchas personas que yo le enseñé la foto, sí, pero ¿cómo estás vivo? Yo no lo podía explicar cómo estaba vivo. wow. Y ya después, ¿sabes qué? Dije, no, ahora sí ya. Hasta aquí llegó ya. La otra persona que me invite a la iglesia voy a aceptar su invitación. Mm, Y recuerdo que pasó no tiempo. Ese año todavía no buscaba la iglesia ujú, igual, pero ya trataba de cambiar, ¿sí? Primero. Y recuerdo que el año 2025 mi amigo me invitó a la iglesia, a ICD. Y yo dije, voy a la iglesia, voy a ir. Fui un domingo y me gustó y dije, voy a regresar. Regreso el siguiente domingo y ese domingo la pastora predicó. Y me recuerdo que ella dijo, pasen al frente, ¿no? Y yo ujú, dije, no, yo me quedo aquí hasta atrás. Y ahí es donde yo entendí que Dios estaba buscando. Y me dio la confirmación de que esa iba a ser mi casa. wow. Porque yo estaba hasta atrás y la pastora en el altar y me vio y me dio una palabra. Y yo hasta atrás. De todas las personas que fueron al frente, ella me miró a mí y yo Mm, estaba hasta atrás. Y dije, aquí me quedo. wow. Y recuerdo que ese mismo año, el 25, Ujú, en abril 20, que era un viernes igual, yo estaba en un servicio de SWAT. mm, Y dije, wow, ahora estoy en la iglesia en un 420, cuando el año pasado casi pierdo la vida. wow. So, ¿cuándo fue donde tú tuviste un encuentro con Dios, donde dijiste, sabes qué? Como dijimos cuando empezamos, ¿no? Que nuestros padres contaron el Dios y todo eso, pero tú cuando tuviste ese encuentro donde dijiste, wow, este Dios, sí, ese es el Dios que me hablaron mis abuelos, hablaron mis padres y todo eso, ¿no? Fue en SWAT camp. Wow. Pero mira cómo es Dios. Llegué a tiempo para poder ir a SWAT camp. Mm, Y fue cuando tuve un encuentro sobrenatural con Dios y yo dije, de aquí no me voy. Dije, de aquí no me mueve nadie ya. wow. Y Y ya después de ese encuentro, yo sé que hubo proceso, porque sí, yo creo que no es porque, oh, Dios me no, cambió no. y listo, ¿no? Sino que, ¿cuál fue la clave para resistir todo ese proceso, Carlos? ¿Cuál fue que tú dijiste, sabes qué? Esto es lo que me ayudó para que, yo sé que hay una persona que queda de último, yo sé y yo Sí, confío que
hay una persona que va a ver este video completo, pero está esperando como que, hey, pero necesito una clave para resistir en este proceso que yo estoy pasando. ¿Qué es lo que usaste tú cuando dijiste, porque fue un proceso duro, ¿no? Sí, porque fue un proceso donde yo tuve que decidir de dejar amistades del mundo y buscar amistades del reino, como me dicen a mí, búscate y júntate con gente del reino que te van a edificar tu corazón, no te van a querer sacar de tu propósito. Y también un salmo que es el favorito de mi esposa y favorito mío también, que es el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me seguirá por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y siento que esos dos salmos, yo me identifico mucho con ellos. Sí. Porque el año pasado, del 2024, yo estaba en el Salmo 22, cuestionando a Dios. En el 2025, mi vida dio un giro al Salmo 23, donde yo empecé a decir: Jehová es mi pastor. Wow, de veras me impacta este testimonio, ¿no? Porque yo sé que hay una persona que va a ver y le va a impactar porque el enemigo de veras nos ha cambiado la identidad, nos mete tantas cosas y gracias a Dios que siempre, como dijimos hace rato, el favor y la gracia de Dios siempre nos busca, siempre ahí, Dios siempre está a nuestro lado, pero nosotros somos los que damos la espalda a Dios. Y me llama la atención donde tú dices, tenés que buscar amigos del reino, ¿no? Porque si vas a estar con esos amigos que tú sabes que te llevan todavía, no sé, en fiestas y todo eso, creo que tenés que apartarte, porque si tú quieres buscar del reino, tienes que buscar amigos que te empujan, que te ayudan, que te lleven a la iglesia. Porque algo que me impacta que vos decís que es que yo tengo un amigo que tal vez me invitaba, ¿no? Creo que hay un amigo que es cristiano, tal vez todos, siempre va a haber un amigo ahí que tal vez que va en la iglesia, ¿no? Y creo que busca de ese amigo que va en la iglesia, porque vas a ver que así lo que pasó en la vida de Carlos, que tal vez tú dices ahorita es que no tengo una salida, ¿cómo lo hago? Pero si Dios lo hizo a Carlos y lo hizo en mi vida también, y tantas personas que han pasado en este canal, ¿no? Lo va a hacer a tu vida también. Así que, Carlos, creo que vamos a terminar. Yo sé que hay otras cositas más, pero te pregunto una última. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está viendo? Hay un tips, hay un consejo, hay no sé, un versículo, lo que sea ya de último para terminar, ¿no? Para esa persona. Pues una palabra que yo les puedo dar es a muchos jóvenes: deja de poner excusas cuando te invitan a la iglesia. Deja de decir no tengo ride, no tengo quién ir, no tengo cómo vestirme, porque cuando te invitan a la fiesta buscas un ride. Buscas una manera de ir a la fiesta. Entonces siento que hay que esforzarnos más. Y viene de alguien que negaba a Dios. Viene de alguien que negaba a la iglesia. Entonces siento que hay que parar de poner excusas, porque estamos en un tiempo donde no se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero sabemos que la venida de Cristo ya está cerca. Entonces, joven que miras este video, si te quedaste hasta el final, bendecimos tu vida, bendecimos todo lo que Dios ha hecho en tu vida, y sabemos que este video puede que te ministre de una manera que puedas identificarte, no exactamente con lo que pasé yo, pero puedas identificar un poco de lo que yo pasé. Y yo soy un testimonio de que Dios sí existe. Dios cambia la vida de la persona que quiere ser cambiado. Así que deja de preocuparte por el que dirán, deja de preocuparte que mis amigos se van a alejar de mí, que se alejen de ti, pero el único que no se va a alejar de ti va a ser Dios. Así que agárrate de Dios, y si necesitas ayuda, busca intimidad con Dios.
que ibas a encontrar al Dios verdadero. Amén. Así que, bueno, si estás en otro país, También. también busca de Dios Sí. en una iglesia que, de veras, sin Dios no somos nada. Así que, Carlos, vamos a terminar este video. Así que, nada, no sé si puedes orar ahí por la vida de la persona que quedó de última o las personas que quedaron de última, ¿no? Así que tu tiempo ganó. Aquí vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por Amén, este así es, momento, Señor. Señor, que tú has permitido, Señor, Amén. que Gracias, este video Señor, se este haya video. grabado, Padre, para poder edificar a la persona que quedó Amén, hasta el así es, final. Jesús. Hoy, Si tú Señor, te quedaste bendecimos la hasta el vida, final es porque tú quieres un cambio en tu vida. Amén. Y te aseguro que tú Te pedimos, buscándote a Espíritu Dios, Santo. tu vida va a cambiar. Así es, Si Señor, lo hizo tócanos, conmigo, Señor. lo hará contigo. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios justo, un Amén. Dios que entregó su vida para que nosotros fuéramos libres de pecados. Amén. Derramó Así es, su en el sangre nombre de para Jesús, limpiarnos, derramó su sangre para protegernos. Amén, En el amén. nombre de Jesús yo bendigo la vida del joven, de la joven, Así es, del señor, de la señora que está Amén, viendo este amén. video. Así es, en el nombre de Bendecimos Jesús, tu vida y declaramos sanidad. Declaramos Amén. que si tú tienes cargas, se las entregas a Dios Amén. y Él hará el milagro en tu vida. Amén, En el nombre en de el nombre de Jesús. Jesús. Amén, Y amén. amén. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar así hasta el último. De veras, qué privilegio. Gracias, Carlos, porque este testimonio me ha impactado. De veras, yo, como te digo, he visto la gloria de Dios como que verlo, ¿no? Pero no he conocido tu historia y me ha impactado. Me gozo verte donde Dios te ha llevado ahora. Y gracias, gracias. Yo sé que... Bueno, mi gente, comparta este video a la persona, una amiga, un amigo, donde sea, o tu papá, yo no sé a quién persona vas a mandar esta, pero compártalo. Así que suscríbete en este canal también, acá entre nos, así que, porque vienen más videos, estos son los comienzos que estamos haciendo. Yo sé que en el nombre de Jesús que van a venir más temas y eso, así que gracias por acompañarnos, así que nos vemos. Bye bye.